Después de escuchar a Cáceres, la verdad que me trastocó un poco lo que tenía pensado hablarles. Digamos, lo que iba a decir al final lo voy a decir un poquito al principio. Y es que la vida nos cambia, nos puede cambiar en un segundo. Y cuando estamos hablando con gente joven, ustedes dirán, a mí no me puede pasar porque soy inmortal. Y las cosas nos pasan como le pasó a él, nos pasó a nosotros en la cordillera, en un viaje que íbamos a Chile. Disfruten el viaje, solo hay una oportunidad, sáquenle el mejor provecho posible. Nosotros íbamos a Santiago de Chile, nos caímos en la cordillera de los Andes, éramos 45 personas, quedamos 28 vivos, fue algo tremendo caer en esa montaña a 3.600 metros, con una temperatura entre 20 y 40 grados bajo cero, gritos, aullidos, pedidos de ayuda, dolor. Fue algo impresionante la primera noche que pasamos en la cordillera. Al otro día esperábamos que nos vinieran a rescatar, que todo eso terminara, empiezan a pasar los días, al séptimo día escuchamos que se había suspendido la búsqueda. Un masazo brutal fue para todos nosotros encontrarnos, salir de ese avión y ver que estábamos en un macizo montañoso, todo nevado, con forma de herradura, y en el fondo de todo el volcán El Soñado. Pasan los días y empezamos a comer nieve, a tomar agua comiéndonos esa nieve. Empezamos, el capitán nuestro, Marcelo Pérez del Castillo, empieza a juntar galletitas, todo lo que había de comer, y todas las noches a cada uno de los 28 que estábamos viviendo dentro de ese pedazo de fuselaje, nos daban un pedacito de chocolate, un pedacito de galletita y una tapita de un licor, de vino o de Coca-Cola, y la tomábamos y mirábamos como diciendo, no habrá más, y sabíamos que la respuesta era que no había más. Fue algo tremendo, pasan los días, nos tenemos que alimentar con los cuerpos de nuestros compañeros muertos. Tuvimos que tomar una decisión que era vivir o morir. Todo nos iba llevando a que había que tomar esa decisión, y la decisión se tomó. Seguimos viviendo dentro de todo ese desastre que era ese avión y con todas estas decisiones que habíamos tomado. Y cuando más de una vez uno dice estoy mal y se puede estar peor, sí, se puede estar peor. A los 15 días nos entra una avalancha, cuando estábamos todos durmiendo, nos tapa a todos. Yo soy uno de los que quedo descubierto junto con los heridos, empiezo a escarbar, saco a mis compañeros, perdimos a 10 de los nuestros. Éramos 18 metidos dentro de ese avión, dentro de un iglú, cerrado por un lado, pasamos prácticamente 5 o 6 días ahí adentro, hicimos un túnel, cuando salíamos estábamos con todo tapado de nieve, habíamos perdido nuestras máquinas de agua, habíamos perdido nuestros asientos, nuestros útiles, absolutamente todo. Tuvimos que empezar todo de vuelta a escarbar, a sacar los cadáveres, a hacer ese lugar habitable nuevamente. Era una cosa tras otra, era un sufrimiento tras otro. Esa angustia brutal que teníamos, nos podíamos morir en cualquier momento, era lo mejor, porque en algún momento llegamos, dado nuestra concepción católica, que lo que estábamos pasando era por un purgatorio. Los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir, y los malos éramos los que quedábamos porque teníamos que sufrir un poco más para después morirnos. Llegué en algún momento, de esos momentos de soledad que teníamos, en especial cuando estábamos por dormirnos, de pedirle a Dios la posibilidad de volver a mi casa, a despedirme de mi padre, de mi madre y de mi hermano, y volver a la cordillera a morirme, porque no tenía sentido seguir en todo ese sufrimiento. Sin embargo, al otro día, cuando te despertabas con 19 años, te ponías ese uniforme de invencible, que nada te puede parar, nada te puede vencer, y salías a lucharla nuevamente. Una de las cosas que tuvimos allá en la montaña es, nunca estuvimos convencidos que íbamos a salir. De lo que sí estábamos convencidos era que si la muerte nos iba a encontrar luchando para salir de ese lugar. Se hicieron muchas cosas a lo largo de los 72 días, fue todo ensayo y error. Yo iba a Chile a conocer lo que era la nieve como varios de mis compañeros, y tuvimos que experimentar con una cantidad de cosas, haciendo mitones, haciendo lentes, haciendo gorros, botas de potro, probando qué cosas nos servían y qué cosas nos permitían no estar mojados, que era de las peores de las cosas que nos podía pasar. Se hicieron expediciones
para tratar de ubicarnos, se hicieron expediciones para tratar de salir del lugar junto con un grupo de expedicionarios que yo integré, que fue Nando, Roberto y quien les habla. Y de esas expediciones, muchas las cuentan en el libro, otras no se cuentan, esta es una historia de grandes fracasos, no es una historia de éxitos. Ustedes dicen, no, fueron exitosos, no, fracasamos una cantidad de veces. Nos equivocamos, pero de cada una de esas equivocaciones que tuvimos, sacamos algo que nos permitió estar mejor al otro día. Y así se fueron haciendo hasta lo que fue la expedición final. Fue la final porque tuvimos suerte y pudimos salir, pero ahí juntamos todo lo anterior que habíamos tenido, toda esa experiencia que fuimos adquiriendo para poder realizar esa expedición. Pero para que eso fuera posible, hubo distintos clics a lo largo del tiempo. Al principio, el primero fue esperar que nos vinieran a rescatar. Después nos dimos cuenta que o nos salvábamos todos o moríamos todos. Y eso fue un gran cambio dentro del grupo. Porque a partir de ese momento nos dimos cuenta que había que ceder cosas, que había que dar algo. Y el grupo en eso estuvo muy de acuerdo con los expedicionarios en el sentido de que el grupo se tenía que sacrificar para que los expedicionarios estuvieran en mejores condiciones. Y a su vez los expedicionarios eran las piernas de los que se quedaban en el avión y tenían esa responsabilidad. Y si el grupo se sacrificó a tal punto que uno como expedicionario podía decirle necesito tu campera o dame tus zapatos, y te los daban y no te preguntaban ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Dónde voy a conseguir otros? ¿O qué es lo que hago? Se lo sacaban, te lo daban y no se hablaba más del tema, porque ellos sabían que tenían que sacrificarse. El grupo tenía que darle, los individuos tenían que darle cosas al grupo. Era totalmente distinto, es decir, uno tenía que tener un pequeño egoísmo de cuidarse para poder aportarle al grupo cosas y estar en mejores condiciones. Y así se fueron haciendo expediciones. En un momento llegamos a encontrar un tarro, en una expedición de prueba que hicimos, lo dimos vuelta al tarro de basura del avión. Encontramos 3 caramelos chupados y mordidos, un puñado de yerba mate y un puñado de café. Me acuerdo que nos sentamos con Carlitos Páez y Roy Harley y nos pasábamos el caramelo y lo disfrutábamos como algo rico, espectacular después de tanto tiempo por el sabor. Agarrábamos la yerba mate, nos la poníamos en la boca junto con nieve y decíamos qué lindo que es esto, qué rico, un aroma, lo mismo que con el café. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos disfrutando el tarro de basura del avión. Aquello que habíamos descartado casi 60 días antes, hoy lo estábamos disfrutando como algo espectacular. Es decir, eso les puede dar una idea en qué situación estábamos. Nos comíamos la pasta de diente como algo dulce, como algo rico. Nos tomábamos el aftershave, la loción para después de afeitar, como uno de los mejores licores. La situación allá arriba fue espantosa, pero una de las cosas que nos permitió estar en mejores condiciones fue ese espíritu de grupo, ese trabajo que se fue haciendo, que pasamos de ser un grupo de gente a un equipo y pasamos a trabajar en equipo. Eso que tanto se habla muchas veces de trabajar en equipo, acá lo que estuvieron en la montaña, cada uno dio el 100% de lo que tenía para dar. Es decir, si ustedes lo miran, Nando y Roberto llegaron a encontrarse con el arriero y fueron los que tuvieron más fama de todos. Sin embargo, eso fue posible porque hubo un equipo atrás de gente que estuvo trabajando 72 días. Hubo gente que hizo agua durante 72 días, que fueron los que estaban lesionados, los que tenían una pierna partida, salían, iban a sus asientos y hacían agua para que tú pasaras, agarraras una botella y te la tomaras. Y otros se encargaron de hacer otra cantidad de tareas. Pero lo más importante es que podías confiar en el compañero que había hecho esa tarea, porque estabas convencido de que él estaba convencido que había hecho una buena labor. No había necesidad de supervisión. Así se realizó el sobre de dormir, se realizaron las conexiones de la radio, se hicieron una cantidad de cosas y vos podías confiar en tu compañero. Cada uno hizo y dio el máximo de lo que tenía para dar, y eso fue fundamental. Otra de las cosas, hoy hablaban de la toma de decisiones. Allá arriba se tomaron una cantidad de decisiones a lo largo de los 72 días. Y nos equivocamos muchas veces. Sí, nos equivocamos. Pero la gran ventaja que tiene el tomar decisiones es que uno tiene la opción, la posibilidad de corregir el camino, de cambiar, de tomar otra decisión o de dar marcha atrás
y seguir adelante. Y allá se practicó totalmente eso. Otra de las cosas que también se hablaron fue del liderazgo. Acá no es una historia de un gran líder que nos saca o que nos condujo. Tuvimos un gran líder mientras vivió nuestro capitán, que fue hasta el momento de la luz, que él fue el que dirigió una cantidad de cosas. Después, los líderes fueron apareciendo y desapareciendo en la medida de las necesidades. Hubo líderes en la comida, hubo líderes en el sobredormir, hubo líderes en la limpieza del avión, pero fueron pequeños liderazgos que van apareciendo y desapareciendo en la medida que no se necesitan más. En el sobredormir hubo un líder, en la medida que el sobre quedó pronto, ese líder volvió al llano y cada uno fue siendo líder en la medida de las necesidades. Muchas veces te dicen si los líderes nacen o se hacen. Evidentemente, creo que se hacen, que se necesita algo, pero cada uno puede ser líder en su momento y eso es una de las cosas importantes, que tenemos que estar preparados para el momento que nos toque liderar algo, estar en condiciones. Otra de las cosas que fueron muy importantes fue la educación, evidentemente, que tuvimos del colegio. Teníamos un cura que nos decía, el partido termina con el pitazo final. Y nosotros, cuando estábamos en el colegio, no entendíamos mucho por qué nos decía eso. Más bien decíamos, este cura irlandés nos está diciendo estupideces. Cuando estuvimos en la montaña nos dimos cuenta realmente que el cura lo que nos estaba es dando una lección de vida. ¿Qué era? Teníamos que seguir, 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 hasta que sentir ese pitazo final. Y eso allá arriba fue importante, tener esa base, porque era mucho más fácil para nosotros tirarnos en la nieve, sentir ese placer brutal que uno siente cuando está en la nieve y te vas quedando, te vas cerrando los ojos y te morís congelados. Hubiera sido eso mucho más fácil que luchar, luchar y luchar como se luchó allá arriba. Y esa es una de las cosas que quiero destacar. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros, los sobrevivientes? No hay ninguna. La única que nosotros pasamos por una prueba y sabemos hasta qué punto podemos llegar. Pero esa fuerza es una fuerza del ser humano interior que todos tenemos. Allá arriba, en el colegio tenemos un póster que dice, muchas veces rezamos y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en lugar de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca más volverá. Nada está hecho, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de una fuerza que tenemos adentro de decir sí puedo a cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos decididos, cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo. Esa fuerza que tenemos adentro es a la que debemos recurrir cuando nos pasan cosas, cuando nos pasan problemas, es ese sentarnos, tener un minuto y decir yo puedo con estas cosas y enfrentar esos desafíos. Muchas veces vamos a fracasar como fracasamos nosotros, pero lo importante es que nos queda a nosotros adentro el convencimiento de que dimos todo lo que teníamos para llegar a ese objetivo. Capaz está demasiado lejos, capaz que no puedo llegar, pero yo sé, me quedo convencido que hice todo lo posible para tratar de llegar. Y eso es fundamental, es decir, enfrentar las cosas. A veces es mucho más fácil, como me han dicho más de una vez, pedirme una receta y decirme qué hago con esto, qué hago con lo otro. Yo no te puedo dar una receta de qué hacer. Cada uno sabe cómo tiene que enfrentar su problema en la medida que le aparece. Cada uno tiene su propia cordillera, la nuestra no es distinto a la de ustedes, y es tal cual. Nosotros tuvimos nuestra cordillera y tuvimos nuestros problemas. ¿Y acaso acá no tenemos los problemas? ¿No enfrentamos o enfrentan todos los días cosas que tenemos que mejorar? Y bueno, los padres con los hijos, uno cuando tiene que ir pensando también cuando vaya creciendo qué es lo que va a hacer. Enfrentamos cosas en facultad, enfrentamos cosas en los liceos, siempre estamos enfrentando y siempre estamos llegando a retos que son importantes, son las cordilleras que tenemos en nuestras vidas. Nosotros, a la gente que le va bien la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere y que necesita. Y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican. Eso no lo dice Vicentín, lo dice George Bernard Shaw. Y la verdad que si ustedes lo piensan,
La vida es eso, es ir y hacerse de las circunstancias. Nosotros allá arriba en la montaña no teníamos absolutamente nada y tuvimos que inventar una cantidad de cosas y tuvimos que probar. Para que las cosas nos salgan bien, muchas veces tenemos que hacer cosas que no hicimos antes. Es decir, no podemos pretender que siguiendo el mismo camino que hemos llevado, las cosas nos salgan distintas. Tenemos que hacer cosas distintas. Muchas veces hay un logo que aparecía en la película que decía: hicieron lo imposible realizando lo que era impensable en ese momento. Sí, era una gran locura lo que hicimos, sin lugar a duda. Pero era el problema que teníamos y era enfrentar esa montaña que Cornando y Roberto subimos, que era la que estaba a nuestras espaldas, y nos llevó 3 días subirla. A mí me lleva casi 1 hora volver al avión y a ellos les llevó 7 días más de viaje hasta que llegaron al arriero. Fue el triunfo del espíritu humano. Ahí se dan 2 cosas. Los que quedaron en el avión dicen que fue un milagro. Los 3 expedicionarios consideramos que fue un triunfo del espíritu humano, de ese ser humano rebelándose contra la adversidad, luchando contra la adversidad para vencerla, porque para eso estamos. Nadie les dijo a ustedes que iban a tener una vida fácil, que la vida es fácil. No, no es fácil, la vida es difícil. Si alguien les dijo que era fácil, les mintió. Se van a enfrentar con una cantidad de problemas, se van a enfrentar con una cantidad de cosas, y la idea es tratar de vencerlo. Como anécdota les voy a decir que cuando nos dan las 3 mochilas, a Nando, a Roberto y a mí, que vienen los primos Strauch, me pongo mi mochila, Nando se pone la de él y Roberto la de él. Subimos esa montaña, estuvimos 3 días en contacto. 30 años después me vengo a enterar que mi mochila pesaba entre 30 y 40 kilos. Las de ellos, no sé el peso que llevaban. Nunca se me ocurrió en la vida que yo tenía que ir a ver y revisar las mochilas de los otros. La mochila esa era la mía. La de ellos no sé cuál era. No sé cuál es la de ustedes. Pero con eso tenemos que caminar y seguir para adelante. Muchas gracias.